Programa 2. Atrapados en la tecnología. Mostrar la relación entre tecnología y formas de vida como tema para la escritura de un relato de ficción. ¿Cuáles crees que sean los avances tecnológicos en el futuro y cómo crees que afecten nuestra vida cotidiana? El internet, ¿no? Puede que nos ayude mucho, por ejemplo, alguna tarea en la escuela, en el hogar. El internet nos sirve para que todos los alumnos tengan una mejor comunicación y tengan una mejor información sobre varios temas. Los avances tecnológicos ahorita nos han dado, nos han afectado en cierta forma porque haz de cuenta los robots hacen todo para, o sea, todo lo construyen en ellos, ya casi el ser humano no está constantemente en él. O sea, productivamente los robots lo hacen. La tecnología ha cambiado nuestras costumbres y la forma de comunicarnos. En este programa veremos algunos de estos cambios. Conversemos con un especialista para que comparta sus hipótesis sobre los cambios tecnológicos que nos esperan en un futuro. ¿Qué avances tecnológicos cree que existan en el futuro y cómo piensa que afectarán nuestra conducta y forma de vivir? Es muy preocupante cuando ves en documentales en la televisión y tal, las visiones del futuro son visiones del futuro realmente siempre muy tristes. A mí me gustaría hacer visiones del futuro que viera el desierto del Sahara convertido en un vergel, ¿no? Las selvas amazónicas convertidas en entornos sostenibles. Esta es la ciencia ficción que a mí me gustaría. Sí que es muy importante que los individuos nos demos cuenta que el futuro se crea en el presente. O sea, que el futuro no está escrito, el futuro lo escribimos nosotros. Entonces, si nosotros tomamos ahora una serie de decisiones e invertimos en una serie de procesos tecnológicos, iremos hacia un sitio. Si seguimos invirtiendo más en tecnologías de guerra que en tecnologías de paz, el futuro será un Irak multiplicado por todos los países del mundo menos el que ataca, ¿no? Si somos capaces de ver que nosotros podemos crear un futuro diferente, pues a lo mejor convencemos a quienes mandan que en lugar de invertir en tecnologías de guerra, pues inviertan en tecnologías que hagan la vida de los individuos más fácil, más fácil desde el punto de vista de todos, no solamente de quienes, pueden ir a la luna. Mientras hay gente que puede ir a la luna, hay gente que no puede comer. Un centro muy dinámico, evidentemente muy conectado con las tecnologías de la información y la comunicación, que pueda haber sistemas de interacción tanto presencial como desde fuera, que no necesitemos estar siempre allí, entonces el seguimiento de los alumnos pueda ser mucho más individualizado. Estos sistemas ya existen, que si el alumno no entrega un trabajo pueda recibir en su móvil un mensaje, oye, que te estás olvidando de este trabajo y tal, o sea, que esté todo mucho más integrado. Con anterioridad, el periodo que transcurría entre el envío de una carta y la llegada de esta a su destinatario podía ser hasta de varios meses, incluso años. La tecnología poco a poco ha acortado el tiempo para la comunicación. En la actualidad, con el uso del correo electrónico es posible el envío de mensajes a cualquier parte del mundo de manera inmediata. Podemos comunicarnos al instante. En nuestro país, el servicio telefónico tardó varias décadas en tener una amplia cobertura, particularmente para las localidades más apartadas. Encontrabas filas en los teléfonos públicos. En los años recientes, el uso de teléfonos celulares ha tenido gran impacto en la comunicación, pues al ser portátiles y personales, es más fácil localizar a las personas. Incluso con los mensajes de texto por teléfono, se ha creado un nuevo lenguaje conocido como lenguaje SMS, por sus siglas en inglés. En España, ya sacaron un diccionario español SMS. Actualmente ya casi nadie utiliza los discos de acetato para escuchar música, y aunque estaban grabados por ambos lados, solo incluían de 10 a 12 melodías. Hoy, el formato MP3 y sus reproductores nos permite llevar toda una colección musical de entre 100, 500 o hasta 1500 canciones en un dispositivo tan pequeño que a la vista parecería imposible de creer. Aunque tal vez el invento que más ha influido en nuestras vidas es la computadora personal. Conozcamos un poco de su historia. A mediados del siglo XIX, el inventor británico Charles Babbage y la matemática Augusta Ada Byron o Lovelace, su apellido de casada, desarrollaron lo que muchos consideran la primera computadora. La máquina analítica fue pensada para solucionar problemas matemáticos, aunque nunca pudo construirse por limitaciones técnicas.
Teóricamente, era del tamaño de una cancha de básquetbol. Funcionaba con vapor, utilizaba tarjetas perforadas y una impresora para obtener los registros. Constaba de una memoria que almacenaba hasta 1000 cifras y un procesador que le permitía realizar las operaciones. Fue hasta 1961 que el ingeniero italiano Pier Giorgio Perotto creó la primera computadora personal, o PC por sus siglas en inglés. Perotto trabajaba en una empresa de máquinas de escribir, como director de investigaciones cuando inventó Programa 101. Su máquina fue revolucionaria, pues hasta entonces las computadoras eran enormes, incluso ocupaban edificios y solo podían ser utilizadas por equipo de especialistas capacitados. Programa 101 hizo posible pensar en acercar la tecnología a las personas y permitir que mediante instrucciones sencillas pudieran realizar operaciones matemáticas avanzadas, como por ejemplo el cálculo de los gastos mensuales de una empresa. Además, contaba con una tarjeta magnética que permitía almacenar los datos. Las necesidades humanas han impulsado el desarrollo de la tecnología y esta, a su vez, ha generado nuevas necesidades en la sociedad. Por ejemplo, muchas personas ya no podrían realizar sus actividades cotidianas sin el uso de la Internet. Durante los años 60, una agencia de investigación perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América necesitaba un medio de comunicación eficiente que permitiera a investigadores de todo el mundo compartir sus trabajos y evitar la duplicidad de información. Uno de los miembros de esta agencia, Robert Taylor, desarrolló ARPANET, un sistema que permitió conectar a los usuarios de varias computadoras. Así surgió lo inimaginable: la posibilidad de comparar y compartir trabajos e información alrededor del mundo en segundos. Poco a poco, ARPANET, conjuntada al trabajo de otros inventores, se difundió hasta convertirse en Internet, el medio de comunicación que en la actualidad cuenta con más de 1.000 millones de usuarios a nivel mundial. ¿Cómo se ha dado el desarrollo tecnológico y los cambios en nuestra conducta en la ciencia ficción? Hay que hacer una precisión importante, es que la ciencia ficción no predice el futuro, aunque habla del futuro. No, de hecho, nadie puede predecir el futuro. Lo que hace es observar el entorno del presente y hacer una perspectiva y crear escenarios de cómo podría, en las situaciones actuales, cómo podrían seguirse desarrollando en N tiempo hacia el futuro. Entonces, por eso y en ese sentido es que dentro de este género, en más de una ocasión, los autores y fundamentalmente los narradores de cuentistas y novelistas han podido prever el impacto, la creación y el impacto de distintos desarrollos tecnológicos, pero hay que ser muy claros en que no son profetas ni pitonisas, ¿no? El ejemplo clásico de Julio Verne es que se habla, ¿no? de que habló del submarino y no de los aviones propiamente, pero los dirigibles con motores, etcétera. Él sencillamente era un tipo profundamente metódico, muy informado de los avances tecnológicos que había en ese momento, y lo que hizo fue esta perspectiva a futuro de dónde podrían llegar. Entonces, en ese sentido, lo que la ciencia ficción ha hecho es, bueno, observar con mucho cuidado su presente para llevarlo hasta sus últimas consecuencias en esta narración que suele ser como exagerada y no pocas veces estrambótica, que es la ciencia ficción. Pero eso hay que tenerlo mucho en cuenta. O sea, no hay ninguna manera de predecir el futuro, pero la mejor herramienta que tenemos hasta ahora para hacer perspectiva y escenarios ha sido la ciencia ficción y sus historias y su manera de narrar. ¿Podrías darles alguna recomendación a los alumnos para que escriban su relato? En su aquí y en el ahora, de qué manera los afectan todas las tecnologías que nos rodean. De repente, cuando la palabra alta tecnología puede sonar como a cohetes espaciales y a laboratorios biotecnológicos, pero en realidad nuestras vidas las están afectando el teléfono celular, el internet, el email, la televisión por cable, todo este bombardeo informativo. Entonces, todas esas cosas, todas esas innovaciones tecnológicas que ni siquiera tienen que ir muy lejos, que para sus papás, más de una de ellas eran impensables, afectan a nuestras vidas. Entonces, lo que tiene que hacer es observar con mucho cuidado y luego imaginar, si lleváramos eso hasta sus consecuencias más exageradas, qué es lo que sucedería. Y entonces, ahí, en ese camino imaginativo, podrán encontrar
más de una cosa interesante de qué sucedería. Y bueno, ahí hay un montón de posibilidades, ¿no? De qué pasará el día que, pues no sé, que haya tal conexión que en cada paleta haya una conexión directa a internet, etcétera. Todas esas cosas son como las maneras por donde empiezas a encontrar estas historias, ¿no? Creo que en unos años el trabajo de los maestros será auxiliado por unos robots académicos. A pesar de que actualmente utilizamos la tecnología para escribir, el deseo del hombre por expresarse sigue siendo el mismo que el de nuestros antepasados. La tecnología no cambiará demasiado la parte humana, aunque escribir en un procesador de texto tiene sus ventajas.